Voy a hablar a la presidenta, como siempre lo hago, ¿no? Y debo decirle que es muy penoso, señora presidenta, verla mentir descaradamente por la cadena nacional. Usted no sé si se da cuenta del daño que a su misma figura usted genera. Mienten todo el tiempo, mintieron, las mentiras son ya de largo tiempo, ¿no? Una, los hijos de Ernestina Herrera de Noble, una gran mentira. Y ayer la mentira de la presidenta, entre tantas, fue esta del cepo democrático. El gobierno está ahora con el tema del 7 de diciembre porque el gobierno quiere destruir Clarín. Lo dijo el otro día Daniel Vila, dijo, la ley de medios es contra Clarín. Y en este contexto tengo que explicarle qué es lo que está pasando, porque esto tiene una gravedad institucional, de esto hemos estado hablando durante toda la noche de hoy, porque tras esto hay hechos de gravedad institucional que hoy se aplican contra Clarín y mañana contra cualquiera de nosotros. El primer tema grave ha ocurrido con el juez Tetamanti, a quien el gobierno desplazó. La denuncia de Tetamanti es gravísima, porque habla de una situación de violencia moral y familiar, que llevó adelante el ministro de Justicia, el doctor Julio Alac. Ustedes saben, y esto hay que ilustrar, porque para ilustrar la mentira, ¿no es cierto?, cuando el ministerio decía es un juez puesto a dedo, el doctor Tetamanti fue puesto allí en virtud de la ley 24.018. Esa ley es una ley muy importante porque coloca así las cosas. Un juez cuando se retira puede ser llamado por la Corte a ocupar una vacante. Esto está dado por la ley porque ese juez además tiene un acuerdo del Senado que persiste. Si ese juez no ha sido desplazado por juicio político, ese acuerdo del Senado persiste en forma indefinida. Es como el personal militar que en retiro puede ser llamado para una actividad determinada. Esto pasa con los jueces. Y el juez no puede negarse salvo que tenga una real causa. Tanto es así, tanta es la exigencia, que si el juez se niega sin causa, pierde la jubilación. Por lo tanto, al juez Tetamanti lo nombraron de acuerdo con la ley, y no era un secretario de un juzgado que ocupaba una subrogancia, era un juez de la nación, con todas las potestades del juez de la nación. Primer punto para marcar claramente esta actitud por parte del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Lo atacó con su hermano. El juez Tetamanti tiene un hermano que es almirante, que se retiró allá por el 88. No está mencionado en ningún caso que haya sido relevante de los derechos humanos, pero lo presionaron. Y por eso Tetamanti renunció. Es gravísimo. Tetamanti, que por otra parte había fallado en 2 causas contra Clarín. Digamos, si aceptamos esto, que es lo que hoy ocurrió con el ministro Alac, se termina la independencia del Poder Judicial. Es esto como debemos reflexionar hoy, esta la gravedad institucional. Porque ayer, en su aló presidenta, usted señora presidenta, en el cual mintió descaradamente, cuando habló del cepo democrático, usted apuntó contra la justicia, cuando dijo, espero que ningún poder, que todos los poderes estén a la altura de las circunstancias para esto y demás. El único poder que puede parar esto es la justicia. Cuando la presidenta habla del cepo democrático, dice una mentira, señora presidenta. Usted miente cuando dice eso. Acá en esta casa, a esta casa, están invitados todos los funcionarios de su gobierno, que no vienen por decisión suya. Y me consta que algunos quisieran venir, porque son muy buenos discutiendo. Pero usted ha decidido que no vengan. Entonces, el cepo democrático lo impone usted, no TN, Canal 13, Clarín o quien fuere. Así como usted impone el cepo cambiario. Usted miente cuando dice que no hay cepo cambiario. Las historias de gente queriendo comprar $1 y que no le dan nada están a la vista de todos los días. En este marco, entonces quiero aclarar otro concepto, porque la presidenta dice, hay un grupo, el Grupo Clarín, que no quiere cumplir la ley. Y por supuesto que Clarín tiene que cumplir la ley como cada uno de nosotros, como usted también, señora presidenta, cuando su gobierno no cumple con la ley y no repone al procurador de Santa Cruz
y no le paga a los jubilados los fallos que marca la Corte. Usted no cumple con la ley, su gobierno. Quiero dar este concepto al tema de las leyes porque es muy importante en este desmanejo de cosas que viniendo de usted, señora Presidenta, una abogada, es una vergüenza. Si usted dijera muchas de las cosas que ayer dijo en el Aló Presidenta, no aprobaría un examen de la Facultad de Derecho. Las leyes, cuando son aprobadas, tienen lo que se llama un control de constitucionalidad. Es decir, una ley puede tener un artículo o dos artículos que sean anticonstitucionales. Voy a poner un ejemplo. Suponga que mañana sale una ley que dice se terminó la propiedad privada en la República Argentina. Esa ley es anticonstitucional, porque la Constitución de la Nación, que está por arriba de una ley, dice que la propiedad privada debe ser respetada. Si saliera esa ley, muchos ciudadanos iríamos a la justicia, ante la Corte, y seguramente la Corte diría, esta ley es anticonstitucional, porque el control de constitucionalidad lo hace la justicia, ese es su rol. Pero esto no lo digo yo, no es solamente en la Argentina, es en el mundo. Hay un caso muy interesante que seguramente usted, señora Presidenta, debe haber estudiado en la facultad, en que es el caso del packing, el empacamiento de la Corte de los Estados Unidos que pasó en la época del presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt pasó una serie de leyes importantes para su gobierno y la Corte se la bloqueó, porque las consideró anticonstitucionales. Hay un famoso dicho de un juez de la Corte, dijo, la que dice la interpretación de la Constitución es la Corte. ¿Qué hizo? Curioso, como cualquier hombre de poder, dijo así, voy a buscar desplazar, neutralizar a todos estos jueces, buscando o desplazarlos o nombrando una cantidad de jueces similar a ellos para bloquearlos. El Senado de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, es decir, oficialistas y opositores, se lo bloquearon, porque dijeron, no, la justicia está por arriba de todo. Entonces, lo que está acá en discusión son dos artículos de una ley de constitucionalidad, que es algo que ocurre en todas partes del mundo. Y lo que se busca es que se falle sobre eso. ¿Qué es lo que está queriendo el gobierno? El gobierno quiere poner ahí un juez que falle en contra de Clarín. Es el caso de la doctora María Lorena Gagliardi, que es funcionaria del gobierno y que ya ha hecho saber que está en contra de Clarín. Esa persona no puede ser juez, pero no porque esté en contra de Clarín, porque tiene una actitud que afecta su independencia. Entonces, esto es lo que estamos viviendo y esto tiene una enorme gravedad institucional, porque si convalidamos esto con estos mensajes mentirosos del gobierno, dando idea que cuestionar un artículo de la ley es querer estar por arriba de la ley, no. Las leyes pueden tener artículos cuestionables. Cuando se falle, se verá. Y si Clarín no tiene razón, con fallo de un juez idóneo, probo, independiente, tendrá que cumplir como cualquier otra. Esto es lo que está en discusión. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno teme que haya un juez que falle a favor de Clarín, porque efectivamente es muy controvertido el artículo 161 y el artículo 45. Está hecho contra Clarín. Usted no puede hacer una ley específica contra alguien o algo. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Quiere buscar que esto se dilate. Total, si se dilata, a lo mejor Clarín tiene que desinvertir y si en un futuro un juez le da la razón a Clarín, ya no existirá más. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que TN no exista más. El gobierno quiere silenciar nuestras voces, la de todos, que es la suya. Esto es lo que busca el gobierno con la ley de medios. Pero no lo digo yo. El otro día lo dijo Daniel Vila, que ayer estaba en el acto. Así que lo dice Manzano. Manifestación de pruebas, relevo de cualquier otra explicación. Esta es la realidad. Y sobre todo mucho más después del 13 de septiembre, en donde se vio lo que va a pesar la corporación multimediática acá, que va a significar no solamente nuestro silencio, sino fundamentalmente el suyo. Y con esto nos quedaremos viviendo en una sociedad cada vez menos democrática. En nombre de la democracia,
lo que el gobierno busca es que cada vez sean menos voces las que se expresen en la Argentina. Esta es la realidad, que como decía Aristóteles es la única verdad. Y usted sabe, señora presidenta, que esta es la realidad y no la mentira que ayer dijo por cadena nacional.